Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame
esta familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólmame de bendición, cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Santo Espíritu, no puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo, mas me postro a tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Señor, por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por su santa palabra, la Biblia. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos para estudiarla. Pedimos su bendición, Padre, sobre los amigos y amigas, hermanos y hermanas. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, prepárenos y habilítenos para estar en su presencia. Haga posible, Señor, que entendamos y comprendamos las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y estamos también desarrollando la miniserie Cristo, el Yo Soy. Hoy vamos con el tema número
18. En San Juan capítulo 8, versículo 58, la palabra de Dios dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué nos quiere decir Jesús? Antes que Abraham fuese, antes que existiera Abraham, antes que existiese Abraham, yo soy. En otras palabras, estoy primero que Abraham. Y por eso vamos a hablar de la preexistencia de Jesús. Jesús es preexistente. Jesús es eterno. Existe desde antes de hacerse hombre. Cristo es el Verbo que se hizo carne. San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. San Juan capítulo 1, versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Antes de hacerse humano, ya Cristo existía. Y ahí comenzamos un estudio muy interesante acerca de la persona de Jesús, que nos tomará un poco de tiempo. Por ejemplo, necesitamos entender qué quiere decir Jesús cuando dice que es enviado del Padre. Número 1. ¿Qué significa enviado? Tenemos que ver el verbo pempo y apostelo. Número 2. Necesitamos entender qué quiso decir Jesús cuando dice que ha descendido del cielo. Y número 3. Necesitamos descubrir el significado de la palabra shaliach. El shaliach, el representante del Tribunal Supremo. El shaliach, el enviado del Tribunal Supremo. Tenemos mucho para ver, mucho para trabajar. Entonces comencemos con la palabra pempo, que significa enviado. Pempo y apostelo son dos palabras en griego que Juan, el discípulo amado, utiliza mucho en el Evangelio según San Juan. Y Cristo utiliza ambas palabras, pempo, apostelo. Ambas tienen que ver con el enviado. La primera palabra, pempo, tiene que ver con la entrevista que ocurrió entre el enviador y el enviado. Cuando aparece el verbo pempo, nos están diciendo que hubo un momento donde el enviado habló con el enviador. Y número 2, apostelo, dice que el enviado sale de la presencia del enviador a cumplir una misión. Y ahí entramos entonces en otros detalles. Primero vamos a trabajar con el verbo pempo. Y vamos a descubrir pasajes muy interesantes que tienen que ver con la misión, que tienen que ver con la vida y obra del Señor Jesús. Recordemos que todo el afán de estos trabajos de la serie Jesús, un refugio seguro, es mostrar a Jesús, conocer a Jesús, comprender a Jesús, entender a Jesús. Porque el resultado de esa experiencia es la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús, autor y consumador de la fe. Dios repite o Dios dice en Éxodo capítulo 14, versículo 31, dice Moisés al escribir que el pueblo creyó cuando vio las maravillas. En Números capítulo 14, versículo 11, Dios pregunta, ¿hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho delante de ellos? Cristo es la más grande señal de Dios, porque es Dios mismo que se hace hombre y camina por la tierra. Conocer a Jesús es el centro y el eje de todo. Conociendo a Jesús, entonces conocemos al Padre. Y si conocemos a Jesús y conocemos al Padre, alcanzamos salvación y vida eterna. Recuerde que Juan dice en el capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de San Juan, dice, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Trabajemos con pempo como parte de la definición de la palabra enviado.
Y vamos a seguir usando nuestro método bíblico gramático descriptivo, que la Biblia lo diga. Ponga cuidado. Recuerde que pempo tiene que ver con enviar, pero específicamente tiene que ver con esa relación o esa reunión o ese encuentro que se produjo o que se produce entre el enviador y el enviado. Mire usted qué interesante esta expresión. San Lucas capítulo 20, versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Y responde, enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. En esta parábola, Cristo nos está diciendo cómo el Padre le envió a él. Jesús es el enviado del Padre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En San Juan capítulo 4, versículo 34, dice la Biblia, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad del que me envió. Jesús nos está diciendo que Él conoce al Padre, nos está diciendo que Él se entrevistó con el Padre, nos está diciendo que hay una relación cercana entre Él y el Padre. Nos está diciendo que Él vino a cumplir una misión que pertenece al Padre. Por eso dice su obra. El Padre me envió a terminar y a completar y a hacer y a llevar a cabo su obra. Él y yo nos reunimos, hablamos, nos pusimos de acuerdo. Pempo. En San Juan capítulo 5, versículo 23, versículo 24, versículo 30, versículo 37. Ponga cuidado, dice aquí. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cuál es la idea o cuál es el pensamiento de Jesús? Si ustedes honran a Dios, tienen que honrarme a mí, porque mi Padre y yo nos sentamos, hablamos, nos pusimos de acuerdo para que yo viniera a cumplir esta misión. Si ustedes lo honran a Él, tienen que honrarme a mí, porque yo procedo de Él, yo vengo de Él. Él y yo estuvimos hablando y poniéndonos de acuerdo en los detalles de esta misión. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el pensamiento y la mente de Cristo está claro que Él está hablando de alguien que Él conoce, de alguien con quien Él se relaciona. No fue que le mandaron una carta, no fue una llamada telefónica, no fue un telegrama, no fue un correo electrónico, no. Nos sentamos y hablamos. Al Padre le conozco, yo procedo, yo vengo de Él, vengo de su presencia. Versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Salí de su presencia. No es lo mismo que a usted le llegue una comunicación ordenándole hacer algo que su líder, a la persona que dirige todo el proyecto, le llame y se siente con usted. No es lo mismo ni es igual. No es lo mismo que llegue una disposición para usted y pasó de una oficina a otra oficina, a otra oficina, a otra oficina y después le llegó a usted. No es lo mismo que le diga, mira, el presidente quiere hablar contigo. Y usted va a la oficina del presidente, a la oficina del rey, a la oficina del primer ministro, a la oficina del que está a cargo de toda la empresa. Y le saluda y se sienta y dialoga con usted. Usted sale de la presencia del que está comandando el asunto con la convicción de que usted conoce los detalles. Habló con el que está a cargo de todo. Dios está a cargo de todo. Y Cristo se sentó a hablar con el Padre Celestial, siendo un ser divino también, tomando la decisión y aceptando la disposición de hacerse hombre. Así que cuando viene a la tierra y camina por la tierra, Él sabe quién es Él, de dónde procede y con quién habló. ¿Quién le dio esa autoridad? Cuando hablemos del Shaliach, entenderemos y comprenderemos que, a la luz de la Biblia, cuando usted sale a cumplir una misión de Dios, usted sale con el derecho que da Dios, con el poder que asigna Dios. Usted sale a representar al mismo Dios. Si Jesús nos envió a predicar,
en la gran comisión, San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, entendamos y comprendamos que donde quiera que lleguemos, estamos representando a Cristo. Somos la cara de Cristo. Vinimos con toda la autoridad que da Cristo. Así vino Cristo a la tierra, con toda la autoridad que da Dios. Necesitamos entender estas cosas. No podemos vivir de cualquier manera, no podemos pensar de cualquier manera, no podemos ser de cualquier manera, porque Jesús no es de cualquier manera. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Ustedes no saben quién es Él, yo sí sé quién es Él. Pempo, una relación íntima, una relación estrecha, una relación cercana, una relación de tú a tú. Cristo es el Pempo de Dios, el enviado de Dios, el que conoce a Dios, el que procede de Dios, el que viene de la íntima, de una amistad, de una relación íntima con Dios. San Juan capítulo 6, versículo 38, versículo 39, versículo 40, versículo 44. Amigo, amiga, llenar la cabeza de la Biblia, poner la Biblia, cabeza en la Biblia, hace posible que la criatura, el ser humano, comience una experiencia que durará por toda la eternidad. Lo más grande, lo más glorioso, lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano es conocer, comprender y entender la Biblia para entonces conocer, comprender y entender a Dios. Recibe la información, recibe la formación y recibe la transformación. San Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Padre que me envió, el Padre que me ha enviado. Recuerde que Pempo nos habla de una entrevista. Pempo nos habla de un momento en la historia, un momento histórico donde el enviador y el enviado se sientan para dialogar, para entrar en detalle con relación al cumplimiento de la misión. Cristo es el enviado de Dios y ahora Él nos está dando esos detalles interesantes. San Juan capítulo 7, versículo 16, versículo 18, 28 y 33. Recuerde que en el método bíblico gramático descriptivo estamos trabajando con bíblico, la Biblia. Gramático, estamos trabajando con la definición o el significado de las palabras. Y descriptivo, estamos dejando que la Biblia se interprete ella misma, que nos dé las evidencias, las pruebas que confirman lo que estamos tratando. Jesús es el Pempo, el enviado, pero Jesús veremos más adelante que también es el apostelo. Pempein, enviar, apostelein, enviar, cumplir la misión. Juan 7:16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es interesante cómo el Señor Jesús se despojó y vivió solo para la gloria de Dios. Yo no hablo nada por mí mismo. Las obras no son mías, son las obras del Padre. La doctrina no es mía, es la doctrina del Padre. Se enfocó hacia Dios. Enfocó todo hacia Dios. Qué hermoso sería, qué hermoso será, qué hermoso debe ser, qué hermoso es que usted y yo hagamos lo mismo. Versículo 18, Juan 7:18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca.
Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Nos está diciendo, mi Padre me envió, mi Padre y yo hablamos, nos pusimos de acuerdo y yo vine a cumplir esta misión. Yo me he sometido a mi Padre. El Hijo se somete al Padre. El Dios Hijo se somete al Dios Padre. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Qué nos está diciendo implícitamente Jesús? Yo lo conozco, yo procedo de Él, yo sé quién es Él. Hay una relación muy estrecha entre Él y yo. Les estoy hablando de mi Padre. Bendito sea Dios. Versículo 33, San Juan 7:33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Qué significa esto? Vine de Él y cuando termine me iré a donde Él, de donde vengo. ¿Qué significa eso? Existo antes de venir aquí. Existo desde siempre. Preexistencia. San Juan capítulo 8, versículo 16, versículo 18, versículo 26, versículo 29. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Yo sé quién soy, yo soy el que soy, y sé quién es mi Padre, y mi Padre sabe quién soy yo. Ustedes ni entienden el lenguaje que estoy usando, me imagino. Bueno, el Señor Jesús lo dijo en el capítulo 6 de San Juan. Ni siquiera el lenguaje entendieron. San Juan capítulo 6, 7 y 8. Siéntese un día y lee esos capítulos y va a ver la que se armó. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, lo que he oído de él, lo que él me dijo, lo que me comunicó. Cuando usted lee en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 19, Gabriel le protesta a Zacarías, el sacerdote, el papá de Juan el Bautista, como que no quiso creer. Y Gabriel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a darte estas noticias, estas buenas nuevas. Entonces ahora, ¿qué te pasa a ti que no estás creyendo? Pero ven acá, pero tú tienes que estar loco. Yo te estoy hablando a ti que vengo de delante del trono de Jehová. Jehová fue que me habló. Me dijo, Gabriel, sí, venga acá, mire, usted va a Zacarías y vaya, déle esta comunicación. Y ven acá, pero ¿qué te pasa a ti? Uy, el ángel se le calentaron las orejas y te va a quedar mudo hasta que el muchacho nazca. Pero ¿qué falta de respeto es esta? ¿Cómo que tú no estás creyendo? Versículo 29. San Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Me gusta el versículo 26, cuando dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que he oído de él. Cuando usted lea los evangelios, ponga cuidado y trate de enfocarse en la manera familiar como Jesús habla del Padre. En la manera tan hermosa como Jesús habla del Padre. Es como un hijo hablando de su papá y expresando las ideas claramente de que viene de su casa. Está hablándole de su papá. No es nada complicado, ni es expresando exactamente su experiencia, expresando lo que ha vivido, expresando en palabras
los hechos y realidades y verdades de su experiencia con alguien. Eso es una bendición. Es una experiencia que deberíamos tener cada uno de nosotros, una comunión íntima y estrecha con Dios. San Juan capítulo 9, versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Tratemos de pintar más claro este cuadro. El Padre y el Hijo se sentaron. Imagino que el concilio celestial se sentó, o el círculo más estrecho, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Elohim, se reunieron y empezaron los detalles. Y allí cada quien habló, opinó y tomaron un voto. Se pusieron de acuerdo desde los días de la eternidad. Ahora Cristo viene a la tierra a hablarle a la gente en un lenguaje claro, un lenguaje familiar. Mi papá me envió y vine a cumplir esta misión y vine a hacer esto, lo otro. No tiene que dar detalles, no tiene que dar explicación a nadie. Yo le estoy presentando a ustedes los hechos y las evidencias. Aquí están las obras que hago, que son de mi Padre. Vine a decirle las palabras que son de mi Padre. Vine a representar a mi Padre. Vine a hacer la obra de mi Padre, a cumplir la misión de mi Padre. Y todo, qué cosa linda, todo enfocado al Padre Celestial. Porque la misión de rescate, la misión de salvación, todo depende del amor de Dios. Si conociéramos a Dios. Si conociéramos a Dios. San Juan capítulo 12, versículo 44, versículo 45 y versículo 49. Mire qué cosa interesante. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. La vida que vivo, las palabras que les hablo, las obras que hago, todo lo que estoy haciendo aquí es mostrándole a mi Padre. Si ustedes creen en mí, no están creyendo en mí, están creyendo en Él, porque yo estoy haciendo exactamente lo que Él me pidió. Ve, muéstrate, muéstrales. Qué cosa linda. Dios mora en luz inaccesible, pero en Cristo se hizo accesible. Dios se dio a conocer en la naturaleza, la belleza de la creación, la belleza de la naturaleza. El pecado maltrató la naturaleza. Dios se ha dado a conocer a través de su palabra, la Santa Biblia. Pero la mejor revelación de Dios es Jesucristo, porque es el mismo Dios. Necesitamos este pequeño cerebro que tenemos, este cerebro tan torpe que tenemos. Necesitamos conectarlo en la Biblia para que se conecte con Dios. Y el Santo Espíritu puede llenar de luz nuestro prefrontal y entender y conocer, comprender y entender que estamos tratando con Dios. Estamos tratando con Dios. Necesitamos rogarle a Dios que el Santo Espíritu venga y nos despierte la mente y nos despierte de este sueño espantoso que tenemos y haga lo que tenga que hacer con estas ondas que tenemos en el cerebro para que se despierten. Salgamos de este sueño que vivimos, salgamos de esta vida en automático. Que el Santo Espíritu venga y nos ilumine la mente y nos haga entender y despertar y descubrir, wow, pero ¿qué? Mira, yo no sé, pero bueno, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? Estamos tratando con Dios. Jesucristo vino a dar a conocer al Padre. Todo lo que hizo para que conozcamos a Dios. Todo lo que estamos estudiando, conocer a Dios. Y entonces creerle a Dios a través de Cristo. Creerle a Dios a través del Espíritu Santo. Creerle a Dios a través de su palabra. Creerle a Dios a través de las pruebas y las evidencias que tenemos. Creerle a Dios a través del ministerio de los ángeles. Todo lo que existe nos habla de Dios. Creerle a Dios. Tener fe en Dios. Versículo 45, San Juan capítulo 12, versículo 45. Y el que me ve, ve al que me envió. Bendito sea su nombre. Versículo 49.
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cuando empecé el ministerio, mi hijo mayor era un bebé. Tenía 2 años, 1 año y tanto. Y la nena tenía menos de 1 año. Entonces, cuando había una reunión ministerial y llegaba a la casa, mi esposa me preguntaba, ¿cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Y se quedaba ahí esperando a ver si yo le quería contar algo. Y entonces le decía, mira que hay un campamento en tal fecha, que la fecha de las campañas, y compartíamos algunas cosas que se podían compartir. ¿De dónde venía? De la reunión con la administración, con los líderes y los dirigentes, con los compañeros pastores. ¿Qué quería mi esposa? Ver cómo anda la cosa, o sea, cuál es la actividad. Jesús viene a la tierra y viene de la presencia de Dios, de hablar con el Padre Celestial. Y viene a contarnos en lo que se pusieron de acuerdo, en los detalles de la misión. O sea, Jesús viene a compartir con nosotros el para qué vino a la tierra, el propósito de venir a la tierra, el para qué, definiendo el por qué, la causa. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? El pecado y la maldad en la tierra. ¿Para qué vino Cristo? Para pagar el precio del pecado, para acabar con la maldad y para hacer un puente del cielo a la tierra por el cual los ángeles puedan bajar y subir y a través del cual usted y yo nuevamente podemos comunicarnos con el Padre Celestial. Cristo es ese puente maravilloso, humano, porque se hizo hombre, pero antes que eso, divino, porque vive y existe desde siempre, preexistente. Y ahora en el cumplimiento de la misión nos habla de su relación íntima con Dios, Pempo. Sigamos leyendo estos pasajes de la Biblia que nos hablan de Pempo. Mire qué interesante. San Juan capítulo 13, versículo 20. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Se reúne Jesús con los discípulos y le da una comisión de ir a predicar. Pempo habló con ellos, oyó sus preguntas, sus ideas y sus opiniones. Terminamos la reunión, salieron a cumplir con la misión. Se reunieron con Jesús y Jesús le dice, bueno, si a ustedes lo oyen, me oyen a mí. Yo los estoy enviando, sí, así como mi Padre me envió a mí. Mi Padre y yo hablamos, ahora yo estoy hablando con ustedes. Y qué cosa linda cuando Él manda en la Gran Comisión que vayamos. ¿Quién dio la orden? Jesús. ¿Quién ordenó? Jesús. ¿De quién parte la orden? De Jesús. ¿Y de quién la recibe Jesús? Del Padre Celestial. Señores, nosotros estamos y nos han permitido ser parte del equipo de Dios. Somos colaboradores de Dios, como dice Pablo. De Dios. ¿Cuántos ángeles no quisieran ser y tener el privilegio que nosotros tenemos? San Juan capítulo 14, versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En otras palabras, lo que les estoy diciendo es lo que me dijo mi Padre en la entrevista que tuvimos. Lo que les estoy enseñando, mostrando y predicando es lo que Él me dijo. Y entonces, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es un asunto personal, es un asunto íntimo,
Es más que un concepto, es una experiencia. Tuve la linda experiencia de hablar con mi Padre, dice Jesús. Ahora estoy hablando con ustedes. A mí me gusta esta cuestión de la predicación del Evangelio y me fascina esto del plan de salvación porque Dios está involucrado completamente. No ha dicho vayan, hagan y se va. No. Él está envuelto en esto. Por eso me fascina el libro del Apocalipsis. Me fascina la cristología del Apocalipsis. Visión número 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al capítulo 3, versículo 22. Jesucristo en la tierra, caminando entre los candeleros, envuelto con su iglesia, envuelto con sus hijos, envuelto con su gente. Tiene las 7 estrellas en la mano derecha, que son los ángeles de las 7 iglesias. No nos ha soltado. Está con nosotros, está por nosotros, está entre nosotros. El Santo Espíritu vino y se mezcló con nosotros para enseñarnos las cosas que Jesús había dicho. Dios no nos ha dejado solo. Es nuestra indiferencia, nuestra vida floja, nuestra vida rara, nuestra vida extraña, esta vida espantosa que vivimos, esta vida tan pobre, este amor al mundo, que no nos permite tener una comprensión más clara, más atinada de la belleza de la presencia de Dios. Necesitamos decir no a muchas cosas para que la mente se nos ilumine, para que la mente se aclare, para que conozcamos, comprendamos y entendamos que Dios está en esto. Visión número 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, el capítulo 22, versículo 5. La escena en la tierra. Ahora nos muestran al Padre Celestial que la santa ciudad descendió, morando en la tierra con sus hijos. ¡Qué cosa linda! Jesús nos está garantizando que Él está con nosotros desde el comienzo de esto y estará siempre. Y el Apocalipsis también nos confirma que ya la victoria está segura y asegurada y que los eventos ya están detallados y que al final descenderá Dios del cielo con la santa ciudad y con todos nosotros después que pasemos el milenio y ahí vendremos a la tierra para morar aquí. Una tierra nueva y un cielo nuevo, todo cambiado y transformado. Ya nos dijeron que está ya todo, ya está claro, no hay nada que dudar. Las visiones 2 hasta la visión 7 se ven en el cielo. ¿Qué dice eso? Que el Padre está trabajando en esto mañana, tarde y noche. Ya no se duerme. Están pendientes de nosotros. Somos importantes para el cielo y para el universo. Todo el mundo tiene los ojos puestos en nosotros. Necesitamos orar, rogar, clamar, ayunar y pedir a Dios que ilumine nuestra mente, para que podamos entender y conocer las cosas espirituales. Y entonces, dice Pablo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10. Ya la reveló. Necesitamos estudiarla, conocerla, comprenderla y entenderla. Y entonces viene y vivimos una vida rica, espiritual, llena de la manifestación de la presencia y el poder de Dios. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos hablar menos y si es posible no hablar. Investigar más, leer más la Biblia, oír más. Dios es tan sabio que nos dio 2 ojos, 2 oídos y hasta le puso 2 huecos a la nariz y nos dio una sola boca. 2 manos, todo doble y la boca, una sola boca. Como quien dice, mi negro, habla la mitad de todo lo que tú investigues, de todo lo que tú aprendas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hablar se ha dicho. Espérese, amigo, espérese. Es la mitad. La mitad. Necesitamos conocer a Jesús. San Juan capítulo número 15, versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, no conocen a Dios. San Juan capítulo 16, versículo 5. Dice la palabra de Dios, Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?
Si Él está diciendo, voy al que me envió, entonces se ve que antes de nacer aquí ya existía allá. Ahora voy al que me envió. Ahora voy de regreso al Padre con quien me senté para hablar los detalles de esta misión que estoy cumpliendo. Y cumplió la misión. Recuperó la tierra. Resolvió el problema del pecado. Venció al Señor Jesús. Y regresó al cielo triunfante. Y entonces, 10 días después que llegó, lo entronizaron, sentado en su trono. Y ese mismo día se derrama el Espíritu Santo en la tierra, Pentecostés. Ay, amigo, amiga, hermano, hermana. Ay, démosle gracias a Dios por este santo privilegio de entender y conocer y comprender su palabra y de ser parte de este asunto del cielo, del gobierno divino. Romanos capítulo 8, versículo 3. Recuerde que estamos con Pempo y necesitamos entrar en apostelo. Porque Juan 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios enviando a su Hijo. Qué cosa linda, qué cosa linda. Emanuel, sí, Señor. Tenemos que cumplir la misión en la tierra. Sí, Señor. ¿Sabe lo que dice el libro de la verdad? Sí, Señor. ¿Estamos de acuerdo con todos los detalles? Sí, Señor. Entonces tenemos que cumplir esta misión, mi hijo. Sí, Padre. Nosotros los seres humanos necesitamos leer mucho la Biblia para que el Santo Espíritu a través de la Biblia quite de nuestra mente muchos programas mentales que no son buenos. Tenemos una mezcla extraña en nuestra mente cuando se trata de Dios. A veces algunas personas tienen perfiles de Dios como los dioses paganos, mientras que la Biblia es todo lo contrario. Nos presenta un Dios amante, amoroso, pendiente. Cuando Adán y Eva pecaron, Él vino. ¿A qué vino? A poner las cosas claras. No vino a condenarlos, vino a rescatarlos. Pero hay que poner las cosas claras. No anda tapando, ocultando ni escondiendo las cosas. Adán, ¿dónde estás tú? Esa pregunta es para pasarse la eternidad estudiándola. ¿Dónde estás tú? Y le preguntó a Lucifer, ¿de dónde vienes? Usted combina esas dos preguntas y usted tiene material para sentarse a analizar por la eternidad y no termina. ¿Dónde estás tú? ¿De dónde vienes? Preguntando Dios. Hay toda una ciencia en el arte de las preguntas, toda una ciencia. Entre otras, se habla de preguntas directas, se habla de preguntas elípticas, se habla de preguntas retóricas y se habla de muchísimos otros tipos de preguntas. Las preguntas, dependiendo de quién las haga, tienen un valor que es increíble. Por ejemplo, cuando usted tiene un hijo y va a la escuela, lo importante no es que le cuenten lo que le dijeron. Lo importante es que usted le pregunte a su hijo, ¿qué preguntó su hijo? Papá, sí, ya vine de la escuela. Muy bien, mi hijo. ¿Sabe lo que aprendí hoy? Sí, mi hijo. Aprendí esto, aquello, lo otro, aquello, papá. Muy bien. Y ahora viene lo importantísimo. Mi hijo, sí, papá. ¿Y qué preguntas tú hiciste? Yo pregunté esto. Ahí es que está la cosa. Ahí es que está el punto. ¿Qué pregunta hiciste? ¿Qué preguntaste? No sé si un libro o un artículo, no recuerdo qué es lo que tengo por ahí, pero las preguntas de Jesús. Ay, madre mía. Las preguntas de Jesús. Las preguntas de Dios. Eso es toda una ciencia que la eternidad no será
suficiente para dilucidar, descubrir, repito, esa pregunta de Dios a Adán: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Sabía Dios? Sabía Dios. ¿Sabía Adán? No sabía. Y se ve que no sabía, que se escondió detrás de un árbol. Y Dios vino justo al árbol donde se había escondido. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Lucifer llega al cielo a representar a la tierra y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? ¿Qué significa la pregunta? Tú no tienes que estar en la tierra. A ti yo no te hice para estar en la tierra. A ti yo te hice para estar aquí conmigo, delante de mí. ¿Por qué tú no estás aquí delante de mí? Y por ahí usted sigue buscando y usted se cae para atrás. Preguntas, preguntas, preguntas. Cuando usted aprende a preguntar, significa que usted está aprendiendo a aprender. Aprendiendo a aprender es la clave del conocimiento. Por eso se habla de la ciencia del conocimiento. Epistemología, la ciencia de la investigación. No es solo buscar información, es saberla buscar. No es solo acumular datos, no, es encontrar los datos precisos y exactos que dicen lo que se necesita saber. Estamos trabajando con Jesús, un refugio seguro. ¿Por qué Jesús es un refugio seguro? ¿Qué significa Jesús? ¿Cuál es el valor que tiene la palabra Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, el que nos salva del pecado, ¿cómo es un refugio seguro para nosotros? Y es lo que estamos desarrollando. Es lo que estamos diciendo. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta clave. Es Dios con nosotros, es Emmanuel, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es etcétera, etcétera. Está muy bien, fantástico, pero aterricemos esto. Aterricemos esto en una experiencia de Jesús con el Padre y de Jesús con nosotros, porque el Verbo, que es Dios, también se hizo hombre. Y ahora estamos mirando a Jesús y cómo nos está mostrando su relación íntima y estrecha con el Padre. Y nos está hablando de su Padre. Y nos está diciendo a qué vino a la tierra en relación con lo que su Padre le entregó. Nos está explicando y nos está diciendo: miren, yo vine a vivir esta vida, esta experiencia, para enseñarle a ustedes, para mostrarle a ustedes a mi Padre, para darle a conocer a mi Padre. Mi Padre es Dios, yo también soy un ser divino. Mi Padre tiene estos perfiles, yo también los tengo. Así que tomé este cuerpo humano para que ustedes conozcan a mi Padre. Esa es la belleza del cristianismo. Cuando Adán y Eva pecaron, Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios viene y habla de la simiente de la mujer. Está hablando de Jesús. En el versículo 21 de Génesis capítulo 3, entonces cubre con pieles de animales. Adán y Eva está hablando hasta dónde llegará Dios en la persona de su Hijo por amor a las criaturas, por amor a la humanidad, para desarraigar el pecado hasta el sacrificio, hasta la muerte. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos volver a la palabra de Dios. No me cansaré de decirles: por favor, leamos la Biblia. Por favor, leamos la Biblia. Y no me cansaré de recomendarle, por favor, que lea esos 4 libros que nos hablan de Jesús y su experiencia. Comenzando por el más grande, el deseado de todas las gentes. El discurso maestro de Jesucristo. Palabras de vida del gran maestro. Y el camino a Cristo. Amigo, amiga, hermano, hermana, si tú eres una persona de andar leyendo mucho, ok, comience con el chiquitín. El más pequeñito se llama El Camino a Cristo. Es un libro pequeñito. Bien chiquitín. Pero encontrará allí joyas que usted lo lee una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero amigo, amiga, si usted quiere tomar esto pesado y en serio, como debe ser, el deseado de todas las gentes.
Conozca a Jesús desde el principio y hasta el final de su misión. Toda la vida y la obra del Señor Jesús, resumida en un libro que va explicando cada detalle de la palabra de Dios en la vida de Jesús. Amigo, amiga, oremos que aquí el tiempo ya se nos fue. En la próxima entrega vamos a trabajar con la palabra apostelo, que tiene que ver ya con el cumplimiento de la misión. Pempo nos habla de la entrevista, cómo el Padre y Jesús se reunieron para ponerse de acuerdo en el cumplimiento de la misión. Si Dios quiere, ya entonces veremos a Jesús en pleno ejercicio del cumplimiento de la misión, con la palabra apostelo. Necesitamos hacer las preguntas de cada reunión. Número 1. Amigo, amiga, ¿se mantiene firme en la decisión de prepararse para el santo bautismo? Si su respuesta es sí, por favor, levante la mano conmigo. Hermano, hermana, amigo, amiga, nos mantenemos firmes con la idea de ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Y seguimos orando y agradeciendo a los que nos han apoyado y nos están apoyando para que este libro, a la familia en Cristo, volumen 1, sea una realidad muy pronto y salga para por lo menos los primeros 10,000 que se hayan registrado. Y número 4, seguimos orando cada hora del día por las peticiones que nos han hecho, amigos y amigas, hermanos y hermanas, pero también estamos orando por estas personas que han sido atacadas por esta epidemia, por esta pandemia. Damos gloria a Dios porque hay muchos lugares donde viven personas que apreciamos que el nivel ha ido bajando, y cuánta alegría y gozo hay en esos lugares. Y seguimos orando por lugares donde el problema ha ido creciendo y se ha convertido en un problema serio. Seguimos orando y pidiéndole a Dios que en lugar de una derrota, todo esto de Dios lo cambie y lo transforme en una victoria. Estamos orando a Dios que las personas que tengan que fallecer lo hagan en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces se cumple en cada uno de ellos y ellas, como dice el apóstol Pablo, que los muertos en Cristo resucitarán primero. La muerte en Cristo no es una derrota, es una victoria rotunda y completa. La persona queda sellada para salvación y vida eterna. Oremos, amigos, amigas, y hagámoslo cada momento, cada instante. Que nuestra vida se convierta en una vida de oración y se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Que cada pensamiento nuestro sea una oración porque estamos en comunión con el cielo. Oremos a nuestro Dios en esta hora. Querido Padre Celestial, levantando la mano, Señor, le damos gracia, honra, honor y gloria a su nombre. Le damos gracias a Dios por todo, Señor. En esta hora, Padre, entregamos en sus manos a los amigos y amigas que se mantienen firmes en prepararse para el santo bautismo. Entregamos en sus manos también, querido Dios, a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que se están registrando para ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Entregamos en sus manos a todos los que nos han apoyado y nos están apoyando para que esta experiencia de los 10,000 libros sea una realidad y lleguen a cada rincón, a cada lugar de todos los que se hayan registrado. Y ahora, Dios, en su mano santa y bendita, entregamos a todos esos que han pedido por sus necesidades, sus enfermedades, sus dificultades, Señor. Usted es el Dios Todopoderoso, para usted nada es imposible. Queremos entregar a estas personas en sus manos y que, conforme a la fe que ellos o ellas puedan tener, usted responda a sus oraciones. Y si alguno de ellos o ellas es como aquel padre que quería creer pero había perdido la fe, Señor, le rogamos que escuche su ruego, su plegaria, como la de aquel padre cuando dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Asístale, Dios, y ayúdele. Padre querido, pedimos su presencia en la vida de cada persona afectada por esta enfermedad, que así lo pida, que así lo quiere, que así lo anhele,
Que su presencia, Señor, llene su ambiente. Y si es conforme a su voluntad, Padre, si es para la gloria de su nombre, que usted pueda curar y sanar a todo el que conforme a su voluntad quiere vivir. Dios, para usted nada es imposible. Permita, Dios, que todo esto que está pasando, cumpla el propósito santo de la salvación. Nosotros nos entregamos en sus manos, aceptamos su voluntad cualquiera que sea y le damos honra, honor y gloria. Queremos ser colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Queremos ser colaboradores suyos, como dice Pablo. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos. Y le damos a usted honra, honor y gloria, y le bendecimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.